Descubriendo la historia. Grandes presidentes. Nixon. Richard Milhous Nixon, 37º presidente de los Estados Unidos. Soñó con ser presidente y trabajó duro para llegar al cargo, solo para que su éxito se oscureciera con el escándalo llamado Watergate. Fue el único presidente en la historia que renunció al cargo. Nació el 9 de enero de 1913 con absoluta sencillez en Yorba Linda, California, en una pequeña casa que construyó su padre. Richard fue el segundo de 5 hijos de Frank y Hannah Nixon. En los alrededores de Orange County, los intentos de su padre de cultivar limones fracasaron. Así que cuando Richard tenía 9 años, la familia se mudó a Whittier, California, donde su padre abrió una gasolinera y una tienda de abarrotes. Toda la familia trabajaba en ella, pero Frank siempre se hacía notar por su carácter voluble y agresivo. Hannah, por el contrario, era una mujer tranquila y religiosa. El contraste de su temperamento callado y suave hacía difícil de sobrellevar la relación con el explosivo Frank. En diciembre de 1925, Richard tenía 12 años cuando su hermano Arthur, de 7 años, murió de tuberculosis. Harold, su hermano mayor, también adquirió más tarde la enfermedad. En la secundaria, Nixon sobresalió por su capacidad para debatir. En el último año, se postuló para presidente de su clase, pero perdió. En sus memorias, se refiere al hecho como su primera derrota política. Dada su avidez por aprender, Dick hubiera preferido estudiar en Harvard. Pero la familia Nixon, que resintió los gastos de la enfermedad de Harold y la Gran Depresión, solo pudo enviarlo a una universidad local cualquiera. A los 17 años, Richard entró a la Universidad de Whittier en Carolina del Norte, donde sobresalió. Como era brillante debatiendo, ganó casi todos los 50 debates en los que participó. En 1934, Richard se graduó logrando el segundo lugar de su clase, y eso le dio derecho a entrar a la Universidad Duke, que inauguraba su escuela de leyes con una beca de $200. Aunque cursó con éxito sus 3 años de estudios y se graduó en tercer lugar, la falta de prestigio de la escuela por ser tan nueva no le dio oportunidades de trabajo. Se decepcionó de la carrera y la política, pero presentía que ese era su destino. Entonces regresó a California y aceptó un puesto en una firma de abogados. Dick continuó su aprendizaje, litigando en conflictos familiares. Como diversión, se dio el tiempo para actuar en un pequeño grupo local de teatro. Fue ahí donde conoció a Thelma Catherine Pat Ryan, una bella maestra pelirroja. En junio 21 de 1940, Richard y Pat se casaron en una ceremonia cuáquera. Tuvieron 2 hijas, Tricia y Julie. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, surgieron oportunidades de trabajo en Washington. Así que en 1941, cuando le ofrecieron un puesto en la Oficina de Administración de Precios, lo tomó como una oportunidad directa de observar cómo operaba el gobierno. Pronto se cansó de los manejos burocráticos y sintió el deseo de servir a su país, que se acababa de lanzar a la guerra. Como pacifista cuáquero, tuvo una deferencia militar. En agosto de 1942, a los 29, entró a la Marina. En septiembre de 1945, poco antes de darse de baja, pronunció 2 impresionantes discursos ante los rotarios del sur de California, que tenían contacto con líderes republicanos dentro y fuera de Whittier. Durante una década, Jerry Burgess representó al 12º distrito del Congreso en California, mientras la prensa calificaba a Burgess como el mejor congresista del oeste del Mississippi. Los hombres de negocios de California no estaban de acuerdo con sus posesiones, que de algún modo afectaban la economía de su estado. Así que en octubre de 1945, cuando Nixon recibió la carta de su mentor, Herman Perry, sugiriendo que debía postularse en el Congreso, su interés fue total. Nixon atacó a Burgess, alegando que no decía toda la verdad, y dio a entender que Burgess tenía tendencias comunistas. Burgess quedó estupefacto. Nixon, que tenía una trayectoria impecable, pensó que explotando el creciente temor de la gente hacia el comunismo, conseguiría el triunfo sobre Burgess. Su primera intervención en la política fue un éxito, pero dejó claro que en la filosofía de Nixon, ganar era todo. En enero de 1947, Richard Nixon se convirtió en congresista. El Partido Republicano tenía el control de la Cámara por primera vez desde 1931. A pesar de su inexperiencia, el joven congresista fue asignado al importante Comité de Educación y Trabajo.
Pero fue su segundo cargo, en el controversial Comité de Actividades Antiamericanas, lo que más llamó la atención. El hecho de ser miembro del comité lo lanzó al centro del cuadrilátero en el momento en que la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaba. En agosto de 1948, los juicios del comité captaron la atención nacional cuando Whittaker Chambers, un antiguo comunista que después llegó a ser jefe de edición de la revista Time, ofreció una lista de infiltrados comunistas en el comité. Entre ellos estaba Alger Hiss, miembro de una prestigiosa familia que había sido oficial del Departamento de Estado. El indignado Hiss exigió la oportunidad de defenderse ante el comité, y aunque su elocuencia recibió el aplauso del comité, Nixon no estaba convencido. Alguno de los dos mentía. Aunque era un movimiento político riesgoso, el joven congresista insistió en buscar la verdad de la situación. Al final, Hiss resultó culpable, pero el tema de su inocencia o su culpa ha sido muy debatido por años. El caso de Alger Hiss fue un punto focal en las hazañas políticas de Richard Nixon. Durante las elecciones de 1950, aspiró a una vacante en el Senado de Estados Unidos. Esta vez su oponente fue la congresista Helen Gay Hagen Douglas. Una vez más, Nixon lanzó su campaña acusando a su oponente de estar a favor del comunismo. Considerada como una de las contiendas más desagradables en la historia de California, Richard Nixon ganó la elección y terminó con la carrera política de Douglas. Sin embargo, cuando Helen se refirió al hecho, le puso a Nixon Ricardito Tramposo, apodo que le afectaría durante toda su carrera. En menos de 6 años, pasó de la oscuridad a brillar en el Senado de la Nación. Casi de inmediato, tomó la posición del que sería el próximo candidato a vicepresidente republicano en la elección de 1952. Cuando el general Dwight Eisenhower surgió como el candidato favorito del Partido Republicano a la presidencia, Nixon parecía ser el compañero ideal. En el momento en que la campaña de 1952 se movía a toda marcha, el escándalo recayó sobre Nixon. Un reportero cuestionó a Nixon sobre un fondo secreto para usos ilícitos que en ese momento ascendía a $18,000. Él le aseguró a Eisenhower que los contribuyentes secretos no habían recibido favores o consideraciones especiales. Con la aprobación de Eisenhower, Nixon fue a la televisión a apelar su caso. Si el público no aceptaba su explicación, la carrera de Nixon estaba terminada. Casi 16 millones de personas se sentaron frente al televisor a escuchar su explicación. Él dijo que los fondos los utilizó solo para gastos de trabajo. Él recalcó que no gastaba en ropa para Pat, y para confirmar su verdad, admitió que había aceptado solo un regalo, un perro Cocker Spaniel blanco y negro. Es verdad que aceptamos un regalo después de la elección. Era un perrito Cocker Spaniel, blanco y negro. Y nuestra hija Trisha, de 6 años, lo llamó Checker. Y mis hijas, como todos los niños, adoran a los perros. Y eso es justamente lo que yo quiero decirles a todos ahora. Digan lo que digan, lo vamos a conservar. Popularmente conocido como el discurso Checker, Nixon salvó el momento con habilidad. Aunque Eisenhower retuvo a Nixon dentro del partido, estos hombres nunca se tuvieron confianza. Pero el mismo Eisenhower no pudo ignorar cuán popular se volvió Nixon después del discurso Checker. El 24 de septiembre de 1955, el presidente Eisenhower sufrió un infarto. Mientras se recuperaba, Nixon tomó su lugar en la Casa Blanca y lo representaba. A pesar de los problemas de salud del presidente, el equipo Eisenhower-Nixon ganó con holgura la reelección en 1956, una vez más sobre Bly Stevenson. En 1957, Nixon viajó a Sudamérica, donde encontró algunas protestas contra Estados Unidos. Pero le dieron la bienvenida en la mayoría de los países. Pero en Caracas, Venezuela, el peligro se presentó. Los comunistas estaban furiosos contra Estados Unidos por haberle dado asilo a un dictador recién expulsado de su país. Miles lanzaban basura y piedras, escupían su auto y a la vez gritaban: ¡Muera Nixon! ¡Fuera Nixon! El viaje que Nixon pensó sería aburrido resultó ser un gran estímulo para su carrera. La prensa y el público admiraron su valor para enfrentarse a las turbas que lo agredían. En 1959, Nixon visitó la Unión Soviética y se enfrascó con el primer ministro Nikita Khrushchev en lo que se conoció como el Kitchen Debate, un fuerte intercambio de palabras entre ambos líderes.
Este episodio hizo que aumentara su ya gran popularidad para ser el candidato republicano a la presidencia en 1960. Se dio cuenta de que la aprobación popular le daba ventaja sobre su reciente oponente demócrata John F. Kennedy, el apuesto senador de Massachusetts. El contraste de sus personalidades fue el centro de atención de la prensa. Kennedy era robusto y a la gente le gustaba. Nixon dio la imagen de ser intenso y bromista. Lo mejor de la campaña de 1960 fue una serie de debates televisados entre Nixon y Kennedy. Con tan mala suerte que Nixon se lesionó una rodilla y tuvo que ser hospitalizado. Cuando reapareció en televisión, se vio muy delgado y pálido durante el primero de 4 debates. Kennedy, sin embargo, estaba entero y apuesto. Atacó los antecedentes de Eisenhower en asuntos domésticos y puso a Nixon a la defensiva. Nixon de inmediato se dio cuenta de que había subestimado a Kennedy en su capacidad de debatir. Un Nixon más repuesto apareció en el segundo debate y se consideró ganador. Sin embargo, 20 millones de televidentes lo escucharon y el impacto en cuanto a los votantes fue mínimo. El tercer y cuarto debate tuvieron los mismos resultados. Además, a Nixon le faltó reconocer el entusiasmo que le mostraba al presidente Eisenhower. El día de elecciones de 1960, Kennedy derrota a Nixon por menos del 1% del voto popular. Pero Nixon también perdió 303 contra 219 en el colegio electoral. Por primera vez en 14 años, dejó de estar activo en la arena de la política. Hizo el intento de llevar una vida menos agitada, pero pronto surgieron las presiones sobre él de postularse para gobernador de California. Nixon se sintió conflictuado. Los asuntos de California le interesaban poco a un hombre que quería lidiar con los problemas del mundo. Pero sabía bien que la gobernatura lo mantendría políticamente activo, así que aceptó la nominación. Su oponente era el muy popular gobernador Edmund Pat Brown. Sus insinuaciones de que el gobernador Brown estaba a favor del comunismo no fueron bien recibidas. Además, las cuestiones sobre finanzas salieron a flote y no le fue fácil resolverlas. Era claro que no podía ganar la elección. Nixon perdió por un amplio margen y también perdió el control, reprochándole a la prensa haberlo tratado injustamente. Han sido muy injustos, pero ahora ya no podrán atacarme más. Caballeros, esta es mi última conferencia de prensa. La derrota dejó cicatrices. California ya no le parecía su casa. Así que en 1963, la familia Nixon se mudó a Nueva York, donde trabajó con una firma de abogados de Wall Street. Pero en noviembre 22 de 1963, mientras volvía del aeropuerto en un taxi, recibió la terrible noticia de que el presidente Kennedy había sido asesinado en Dallas. El vicepresidente Lyndon Johnson juró como presidente y la nación consternada lloró a Kennedy. En 1964, Nixon resolvió no ser oponente de Johnson en la elección presidencial. El senador Barry Goldwater, de Arizona, recibió la nominación republicana. La guerra de Vietnam era un asunto determinante y crítico en la campaña. La posición de Goldwater, que era abiertamente en favor de la guerra, dividió al partido republicano. Nixon se echó el compromiso de resolver las diferencias del partido e hizo más de 150 apariciones de campaña. Aunque la iniciativa no sirvió de mucho, adquirió muchos amigos en la política. En noviembre de 1964, Johnson ganó con gran ventaja las elecciones. El Partido Republicano en la Cámara y en el Senado se debilitó. Para Nixon esto fue una llamada de atención, la oportunidad de volver a unir su partido. Durante los siguientes 3 años, Nixon trabajó discretamente para lograr su meta de ser presidente, haciéndose siempre presente y apoyando las campañas de los republicanos en todo el país. El 2 de febrero de 1968, anunció su candidatura a la presidencia con un extraño sentido del humor diciendo: «Caballeros, esta no es mi última conferencia de prensa». En 1968, el país estaba envuelto en cambios muy dramáticos. La lucha de emociones que afectaban al país por la guerra de Vietnam dividió a la nación, y surgieron muchas protestas estudiantiles en las universidades. El movimiento de los derechos civiles estalló cuando asesinaron a Martin Luther King un día que visitaba Memphis. Su muerte violenta provocó reyertas y afectaron a muchas ciudades y pueblos. El momento no pudo ser mejor para una victoria del Partido Republicano.
los conflictos afectaron el bienestar social, político y cultural de la nación. El presidente Johnson, de pronto, se vio aislado por la creciente crítica. Los conflictos de la década habían desorganizado el Partido Demócrata. El senador Robert Kennedy, hermano de John Kennedy, quiso formar parte de las nominaciones demócratas, pero fue asesinado. En las calles, frente al edificio de la Convención Demócrata Nacional en Chicago, protestantes contra la guerra se enfrentaron a la policía y todo esto se vio en televisión. Solo el vicepresidente Hubert Humphrey parecía ser el candidato demócrata viable para postularse contra Nixon. Pero otro retador surgió de repente. El gobernador de Alabama, George Wallace, que se postuló a la presidencia por el Partido Americano Independiente. Aunque tenía pocas oportunidades de ganar, su gran influencia le permitió entrar en la contienda, especialmente en el sur. Contra la amenaza de sus adversarios, Nixon apeló a lo que él llamó la mayoría silenciosa. Eran los ciudadanos comunes que escuchaban su campaña en pro de devolver la calma al país. Aseguraba tener un plan secreto para dar fin a la intervención de Estados Unidos en Vietnam, pero no divulgó sus planes. El día de la elección, el conteo fue demasiado parejo entre ambos candidatos. La victoria definitiva no fue anunciada hasta el día siguiente. Fue la contienda más ceñida en la historia de las elecciones. Al fin, Richard Milhouse Nixon realizaba el sueño de su vida: ser presidente de los Estados Unidos. Un país que estaba padeciendo una de las décadas más conflictivas del siglo XX. La suerte de la nación se había convertido en su responsabilidad. En 1970, las protestas contra la presencia de Estados Unidos en Vietnam tuvieron graves consecuencias. El 4 de mayo, la Guardia Nacional se presentó en la Universidad Kent State de Ohio y dispararon a ciegas contra un grupo que protestaba pacíficamente contra la guerra. Mataron a 4 estudiantes y 11 resultaron seriamente heridos. Algunos muertos ni siquiera tomaban parte en la protesta. El presidente pareció no tener palabras ni pudo actuar de manera que suavizara la situación. Y como su predecesor, Nixon se fue quedando aislado. Las elecciones para el Congreso de 1970 fueron difíciles para el Partido Republicano. Como se había perdido la fe en el Comité Nacional Republicano, Nixon creó su propio comité para reelegir al presidente. El desempleo alcanzó el 6%, el peor en 10 años. La inflación crecía. Las protestas contra la guerra seguían y el secretario de Estado, Henry Kissinger, fracasó en sus intentos con los norvietnamitas para terminar la guerra. Pero Nixon sorprendió a sus críticos con su repentina visita a China en 1972. Ese fue uno de sus mayores logros. Dado que el comunismo se había apoderado de China desde 1949, los Estados Unidos habían roto relaciones con los chinos. Muchos críticos trataron de no dar importancia al viaje, pero la presentación televisada de la visita elevó el prestigio de Nixon como estadista mundial y le dio nueva vida a su imagen pública. También viajó a Moscú para intentar atenuar las tensiones de la Guerra Fría. Su encuentro con el líder soviético, Leonid Brezhnev, fue positivo y abrió el camino entre las dos poderosas naciones. Cuando se acercaba la elección de 1972, el Partido Demócrata batallaba para encontrar un oponente fuerte que desafiara al presidente. El demócrata nominado, George McGovern, dio muchos pasos en falso en su campaña y se debilitó su imagen. A punto de lograr otra victoria, el comité de reelección de Nixon aún recurría a tácticas poco escrupulosas para desacreditar y avergonzar a los demócratas. Pero de pronto, y sin quererlo, sus actividades empezaron a descubrirse. El 17 de junio de 1972, a las 3:30 de la madrugada, 5 hombres vestidos de traje y corbata fueron arrestados por irrumpir en la oficina del Comité Nacional Demócrata, ubicado en el exclusivo complejo del Hotel Watergate en Washington. 4 de los ladrones eran cubanoamericanos de Miami, y el quinto era James McCord, un asesor de seguridad del comité para reelegir al presidente. En unas horas, la investigación comenzó. Descubrir el quién, el cómo y el por qué se irrumpió en la oficina central del Comité Demócrata Nacional no sería tarea fácil. Mientras tanto, Nixon recibió el mayor margen numérico en la historia electoral en su victoria contra McGovern y ganó en 49 de los 50 estados. En diciembre de 1972, las conversaciones de paz con los norvietnamitas continuaron.
Después de la orden de Nixon de detener el bombardeo, los norvietnamitas al fin aceptaron parar el fuego. Y aunque las tropas de Estados Unidos no habían salido oficialmente de Vietnam, el final se aproximaba. Nixon anunció que al fin había conseguido la paz en la tierra. Pero pronto el muro de conspiración que rodeaba el escándalo de Watergate empezó a derrumbarse. El 23 de marzo de 1973, el silencio del intruso se rompió cuando James McCord le envió una carta al juez John Sirica pidiéndole una oportunidad de discutir los detalles del delito. En su carta, McCord acusaba a unos testigos que mentían durante su juicio y dio a entender que tanto él como otros podrían estar en peligro si hablaban. El comité del Senado Watergate podía ahora investigar el misterio que rodeaba la intrusión. Los testimonios procedieron durante semanas mientras el comité trataba de determinar ¿Qué sabía el presidente? ¿Y cuándo lo supo? Durante una entrevista de rutina, el comité descubrió que las reuniones entre el principal testigo, John Dean, y el presidente podrían haber sido grabadas en cinta. El testimonio reveló que un sistema especial grababa cada conversación en las oficinas presidenciales desde 1971. La lucha entre el Congreso y Nixon dificultó el acceso a las cintas. El gobierno argumentaba que las cintas eran propiedad de la oficina ejecutiva y que por motivos de seguridad nacional, la Casa Blanca consideraba que las cintas no debían entregarse al comité. Archibald Cox, un profesor de leyes de Harvard, a quien le asignaron el cargo de fiscal especial del caso Watergate, trató de obtener las cintas a través de una orden de la Corte. Nixon no pudo evadir la crisis. Su vicepresidente, Spiro Agnew, estaba bajo investigación por aceptar sobornos mientras fue gobernador de Maryland. Agnew renunció el 10 de octubre de 1973 y pudo evadir una acusación de evasión de impuestos. Y aunque los delitos de Agnew no estaban relacionados con Watergate, los eventos lo hacían sospechoso junto a Nixon en la Casa Blanca. Nixon nominó como líder republicano a Gerald Ford y lo hizo su vicepresidente. Los demócratas opinaron que Ford era una buena elección, en especial si Nixon era relevado del cargo. Al mismo tiempo, estalló la guerra en el Medio Oriente y los árabes impusieron un embargo de petróleo que provocó largas líneas de espera en las gasolineras de Estados Unidos. Pero esto no desvió el proceso de Watergate. Para desgracia de Nixon, el juez Sirica ordenó que las cintas se entregaran al fiscal Cox. El sábado 20 de octubre de 1973, Nixon le ordenó al ministro de Justicia, Elliot Richardson, que despidiera a Cox. Richardson se negó y renunció. El asistente de Richardson también se negó a despedir a Cox y renunció. Luego Nixon le ordenó al procurador general, Robert Ward, que despidiera a Cox. Este sí lo hizo y al evento le llamaron la masacre del sábado en la noche. El escenario estaba listo para ver el final de la presidencia de Nixon. La confianza de los ciudadanos se tambaleaba. Hasta la actitud de sus seguidores cambió por los nuevos eventos. Los diarios y los editoriales demandaban su renuncia. Jamás obstruí la justicia. Y también puedo decir que por mis años de servicio público, me parece bien esta clase de cuestionamiento. El pueblo tiene derecho a saber si su presidente es un embustero. Pues yo no lo soy y respondo por lo que he hecho. Nixon finalmente aceptó darle algunas cintas al juez Sirica y al nuevo fiscal especial, Leon Jaworski. Cuando salió a la luz que una de las cintas más importantes tenía 18 minutos en blanco, la imagen de Nixon se deterioró aún más. La secretaria del presidente, Rosemary Goods, testificó que ella accidentalmente borró la cinta. El escepticismo prevaleció. A fines de 1973 y a principios de 74, las consecuencias de Watergate produjeron más acusaciones contra Nixon por obstruir la justicia y por perjurio. La lucha de Jaworski por obtener más cintas condujo a la decisión unánime de la Corte Suprema contra Nixon y fue forzado a entregar dichas cintas. Una de ellas contenía la llamada conversación arma que fuma entre Nixon y su jefe de personal, H.R. Haldeman, en la que ordenó a Haldeman decirle a la CIA que parara la investigación del FBI del asalto a Watergate. En julio 27, el Comité Judicial pasó su primer artículo de impugnación acusando a Nixon de obstrucción a la justicia. Era muy poco probable que sobreviviera a las impugnaciones, tanto del Congreso como del juicio del Senado. El jueves 8 de agosto de 1974,
Nixon anunció su dimisión. Renuncio a la presidencia a partir de mañana al mediodía. El vicepresidente Ford jurará como presidente a esa hora en esta oficina. Al día siguiente, se dirigió a su personal y resumió la trágica complejidad del momento. Den siempre lo mejor. Jamás se desanimen. No se empequeñezcan. Siempre recuerden que otros pueden odiarles, pero aquellos que les odien no ganarán a menos que ustedes odien también. Si no, se destruirán. Con una emotiva despedida, Nixon, su esposa e hijas abordaron el helicóptero que los alejaría de la capital de la nación. Esa tarde, Gerald Ford juraría como presidente. Un mes más tarde, el antiguo presidente ofreció disculpas por los errores que hubiese cometido. Durante los 20 años que vivió después de su dimisión, Nixon literalmente preparó su regreso. Escribió libros y concedió entrevistas en televisión para hablar de Watergate y de política internacional. Se le reconoció como un estadista veterano y visitó muchos países para conocer a sus líderes. Richard Milhous Nixon falleció el 22 de abril de 1994. Fue sin duda uno de los personajes políticos más fascinantes del siglo XX. Fue trabajador y persistente, pero también se autodestruyó. Doblaje hecho en México por AF de Tobin House.